Bueno, disculpadme porque ha habido un problema mío de saber cómo conectar y cómo meter a mis compañeros, así que volvemos a iniciarlo. Simplemente recordaros que en este directo quiero haceros ver la importancia de todo aquello que no le damos o que no vemos, ¿no? Todas esas ondas electromagnéticas, esos campos eléctricos que también están afectando a nuestra salud y que no tenemos idea de cuánto nos está afectando. Voy a ver si ya puedo meter. Mira, aquí están ya Elena y Pere. Aceptar. Hola Pere, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿qué tal? Elena. No, Hola, Bueno, ya Marta. estamos, ya No, estamos. Disculpadme que he debido de dar algún botón en algún sitio y esto yo no lo domino suficiente. Pero bueno, ya mm, estamos aquí los tres. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Lo estuvimos hablando, ¿verdad, Pere y yo, el interés de quizá, pues, de cara a nuestra comunidad y a toda la gente que nos pueda escuchar, que pudiéramos dar ese conocimiento y esa experiencia también con Elena para que nuestros pacientes y las personas que estáis escuchándonos entendáis cuál es la importancia y realmente la gravedad de toda la exposición a ondas electromagnéticas a las que estamos de forma acumulativa, reiterada, continua, expuestos y que llevamos poco tiempo en la historia de la humanidad expuestos a esto. Entonces tampoco sabemos realmente cuál va a ser el problema que va a haber en salud a largo plazo. Con lo cual, el principio de precaución debería ser la máxima que deberíamos utilizar en cada una de nuestras medidas cotidianas. Pere León es arquitecto, geobiólogo, nos va a hablar un poco de toda su experiencia, ha escrito 3 libros, él se va a presentar y así nos va a contar un poco más porque es un referente en España y no tenemos tantas personas que nos puedan orientar en este sentido. Y Elena es colaboradora de mi equipo, es coach ambiental, experta en salud ambiental y con la que tengo el placer de trabajar codo a codo con nuestros pacientes para ayudarles en esa rueda en las que trabajamos con todos ellos, en los que les vamos ayudando a ir cambiando los hábitos de salud y mejorarles ciertos factores que están alterando sin ellos saberlos un equilibrio adecuado de su propio cuerpo y de su propio organismo y con quien, pues con todos los pacientes vamos haciendo ese tipo de cambios. Sabéis que nosotros trabajamos muy intensamente con la limpieza del organismo para dejar al cuerpo en una situación en la que pueda reequilibrarse y que pueda responder bien a todos los factores agresores que pueda haber en el día a día y que a veces no pueda responder así porque lo tenemos completamente saturado, tanto por la alimentación que tenemos, por los malos hábitos que tenemos de relacionarnos con la naturaleza, ausencia de luz y de exposición al sol y por supuesto de toda la acumulación de metales, contaminantes y electromagnetismo. Así que voy a dejarles que se presenten y vamos a seguir hablando un poquito de una pequeña introducción que se me ha quedado un poquito colgada, pero luego volveré a retomar porque creo que es muy importante para contextualizar que esto nos afecta a todos y no solamente a esos pacientes que están muy enfermos o que tienen situaciones como muy límites de la salud, ¿no? Pues una sensibilidad química múltiple o una hiperelectrosensibilidad. No, no, no. Podemos tener una patología mucho más banal o mucho más cotidiana, un problema de fertilidad, un problema, por ejemplo, dermatológico, respiratorio, dolores de cabeza, problemas de alteración endocrina y Hashimoto's, por ejemplo, y podemos tener detrás de eso un montón de acumulación de metales pesados, de contaminantes o de exposición a electromagnetismos que realmente nos están condicionando esas patologías y lo único que hacemos los médicos es intentar aliviar ese sufrimiento, que no está mal, pero realmente lo único que hacemos es quitar un síntoma sin saber qué es lo que hay detrás. ¿Y eso qué hace? Cronificar, porque no soluciona el problema. Así que os doy paso, por favor. Elena, si quieres, preséntate, que antes lo hemos hecho, pero como se ha quedado ahí colgado, pues creo que no se ha quedado grabado. bueno, encantada de estar aquí. De verdad, muchas gracias, Camino, muchas gracias, Pere. La verdad que es un lujo, de verdad, muchísimas gracias porque, como decía Camino, ¿no? Realmente es que no nos damos cuenta la exposición que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Yo, bueno, pues trato con los pacientes desde limpiadores hasta ambientadores, las cremas que utilizamos y, por supuesto, esta parte tan importante que hoy Pere nos va a contar de esa
esa exposición tan brutal que tenemos en nuestra casa, porque es verdad que muchas veces, bueno, pues hay cosas que cuando vas por la ciudad andando a lo mejor no podemos evitar, pero casi todos nuestros pacientes, que ahora él nos dirá, casi todos nuestros pacientes duermen pues a lo mejor con el móvil en la mesilla o tienen, bueno, pues muchos problemas. Y claro, ¿qué patologías vemos? Lo que decías, Camino, las personas no descansan bien, las personas están irritables, tenemos muchos problemas de dolores de cabeza, o sea, hay muchas patologías asociadas que ahora Pere seguro que nos contará y que podemos aliviar. Y como decías, o sea, es que es ir al problema, no vamos al médico a que nos dé una pastilla y nos tape ese síntoma. Es que tenemos un problema que hay que solucionar y necesitamos, bueno, pues por eso estoy tan feliz de estar hoy aquí, ¿no? De ver de una forma integral cómo podemos ir atacando y estar más sanos y más felices. Así que, bueno, pues agradecida y bueno, pues feliz de estar hoy aquí con vosotros. Gracias a ti, Elena. Pérez, si quieres presentarte y que así toda la comunidad te conozca más a fondo. Cuéntanos. Voy a ser breve. Básicamente, mi trayectoria es desde hace 18 años, en el que me hice mi casa, empezamos a dormir mal mi mujer y mis hijos, empecé a indagar, descubrimos que era por un tema que se llaman geopatías. Entonces, mi vida dio un vuelco, entonces me considero un arquitecto ambientalista, ¿no? O sea, mirar las cuatro paredes, nuestra tercera piel, que es la casa. Y entonces a esto que llamamos tóxicos ambientales, como decías, Elena, luego tenemos también, yo me gusta englobarlo y hablar de venenos invisibles, porque son pequeñas dosis que día tras día nos van debilitando. Entonces tenemos tres: los tóxicos ambientales, incluyendo los hongos, luego tenemos los campos electromagnéticos, que hay tres tipos: los que viajan por el aire, las wifi, las telefonía móvil, el 3G, el 4G, etcétera. Luego tenemos los campos eléctricos de nuestra propia casa, nuestra propia instalación. Nos puede dar molestias, sobre todo una de las causas de bruxismo es por una carga eléctrica. Y la tercera es el campo magnético, que son los transformadores, motores, bobinas, cuartos de contadores, líneas aéreas y demás. Por último, para mí el más importante y el más conocido hoy aquí, el campo de esférico, es el de corrientes de agua subterránea, que son lo que llamamos geopatías. La palabra geos es tierra, patos es enfermedad. Entonces, una persona que está sometida durante de 2 a 8 años en un lugar alterado, su cuerpo va a expresar bueno, un desequilibrio. Entonces, la solución no es tomar pastillas, es encontrar el lugar adecuado y moverse. ¿Qué ocurre? Que cuando dormimos es cuando somos más vulnerables. Mira, en 17 años que me dedico a esto, llevo casi 4.000 estudios y 3 libros escritos. Aquí los tengo. Y todos ellos hablo de la importancia de estar. Estoy preparando el cuarto. Me puedo constatar que conjuntamente con otros médicos integrativos que hacéis una labor fantástica y tenéis una visión súper amplia, y esto me encanta, trabajando conjuntamente, lo que nos va a ayudar a saber si tenemos un problema son los síntomas, sobre todo en el momento del sueño. Entonces, con dos parámetros de persona o de cliente. Uno es el que está 8 horas de forma permanente sentado en un lugar de forma voluntaria y que a esta persona le pueden afectar, por supuesto, los wifi, los campos eléctricos, los niveles de humedad, los tóxicos ambientales, el CO2, por supuestísimo. Pero si esa persona tiene un trabajo no tan sedentario y se mueve, no le vamos a dar tanta importancia porque es inevitable estar sometido a campos electromagnéticos. Pero donde realmente radica el foco del problema son esas 8 horas que tienen que ser regenerativas. Todos los procesos los hacemos en esas 8 horas. Entonces, ¿qué me sirve comer muy bien y hacer deporte si luego no duermo en el lugar adecuado? Pero también ocurre otra cosa, Camino, y acabo, que me encuentro con 3 perfiles también. Me encuentro un perfil que es más o menos un 25% de la población que no le afecta para nada, lo tolera, no le ocurre nada, un 50% que tiene síntomas leves, ¿vale? Y un 25% que termina muy mal de salud. Y son los que terminan con fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, que va a coger de brazo de la fatiga crónica, son muy comunes, y entonces empiezan a aparecer los casos de cáncer, leucemia y tumores con los que me encuentro a diario. Por desgracia, a diario me encuentro con estos problemas. Y es muy triste.
estamos en una sociedad que no paramos de incorporar nuevas tecnologías y no nos hacemos las preguntas adecuadas. Casi todo el mundo duerme con el móvil. Digo, y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Por ejemplo, ¿no? De hecho, luego cuando pasemos en el último momento a algunas de las preguntas que nos han hecho, esa sería una de las preguntas que nos han dicho. ¿Y ahora qué despertador utilizar o qué hacer? Que bueno, la última parte de este directo lo dedicaremos a eso, a poner soluciones, porque esto no solamente es para alertar y preocupar, sino para generar conciencia y saber que hay formas de medir y que hay formas de evitarlo y sobre todo de reducirlo. Y como estabas diciendo tú, Pere, la importancia es que el problema es que tenemos es que estamos en un efecto de bioacumulación Sí. de tantas situaciones, de tanta toxicidad, tanta contaminación, que además genera, y eso yo he estado investigando de forma activa para ver si había publicaciones, y hay alguna por ahí, hay un japonés que habla precisamente de esto, porque yo observacionalmente en mi consulta veo que las personas que están más intoxicadas por metales pesados tienen más hiperelectrosensibilidad. Sí. Y esto no, o sea, realmente no hay tanta evidencia que me lo respalde, pero yo lo veo y digo, qué casualidad, ¿no? Qué curioso. Es verdad que puede haber cierta predisposición genética y que afecte más a ciertos canales iónicos, ¿no? Que también generan toda esta alteración a nivel bioquímico, a nivel eléctrico, pero cuando tenemos muchos metales en el organismo es como cuando hay muchas amalgamas en la boca y se producen campos galvánicos. Es que los electrolitos más los metales en la boca, ¿qué hacen? Pues soluciones que generan esos campos, esas corrientes. Y luego vienen los pacientes que si con un acúfeno, que si con dolores de cabeza. Y a mí me han desaparecido en pacientes con bruxismo, que les quitamos las amalgamas, se les ayuda a detoxificar, a mejorar esa inflamación y desaparecen esos acúfenos. Entonces, hay mucho más detrás de toda esa sintomatología. Y cuando hay mucha acumulación de metales pesados en el organismo, yo creo que lo que realmente terminamos haciendo es una especie de antena. O sea, somos campos andantes de metales y somos antenas. Es que la electricidad, o sea, hay electricidad en cada una de nuestras células, si no, no estaríamos vivos. De hecho, cuando queremos saber si un paciente está vivo o no, le miramos con el electrocardiograma. Entonces, electricidad en el cuerpo hay, ¿cómo no nos van a afectar las ondas electromagnéticas? Y cuanto más cargados estamos de metales pesados y contaminantes, se produce un efecto sinérgico, un efecto exponencial. Por eso es tan importante entenderlo, porque no solamente es quitar la wifi, es cómo está tu organismo, qué está pasando contigo, cómo está de cargada y cuál es tu capacidad de detoxificadora. Y ahí trabajar de forma integrada, como referías, y de una forma pues eso, muy integrativa, en la que no solamente es trabajar con distintos profesionales, sino entender qué factores están influyendo en la salud de nuestros pacientes. De hecho, aunque las personas crean que esto solamente les afecta pues, a esas personas que están pues, muy mal de salud, con una enfermedad oncológica o con una enfermedad autoinmunitaria muy severa, no, es que nos está afectando a todos. ¿Por qué? Porque los canales iónicos que están afectados por esas ondas electromagnéticas están condicionando el funcionamiento de múltiples reacciones bioquímicas de nuestro organismo que tienen que ver con el estrés oxidativo, que tienen que ver incluso con la apertura de la barrera hematoencefálica. Y de eso sí que hay muchas publicaciones, pero de las que no hay o no encuentro, y que esto es completamente en paralelismo, es de la permeabilidad intestinal. Si queremos trabajar con tanta patología que hoy en día está generando un montón de síntomas de microbiota, de SIBOS, de disbiosis, si queremos trabajar con esa permeabilidad intestinal y con esa recuperación, claro que tenemos que tener en cuenta todos los campos electromagnéticos porque también están afectando de forma completamente directa a esta situación. Entonces, está detrás de múltiples sintomatologías que, como tú comentabas, en la esfera pues, más neurológica es donde quizá se ve más, ¿no? Es donde hay una expresividad mucho más fácil de reconocer, todas las alteraciones del sueño, todas las alteraciones de la concentración, de la memoria, de la hiperactividad que puede generar incluso en niños. De hecho, lo que estaba comentando antes, las wifis hoy en día se tiene que tener mucho cuidado en estas poblaciones extremas, ¿no? De la vida, pues los niños y los ancianos, que son los que son más permeables y les tenemos ahí machacados de ondas continuamente, aparte de todo lo demás, todos los plásticos, todos los contaminantes, y no somos realmente conscientes de la problemática que puede llevar, ¿no? Y claro, en la esfera neurológica vemos mucha afectación en el tema del sueño. De hecho, hay muchos pacientes que una vez que les trabajas y les dices a ver qué hay detrás de tu insomnio, de tus despertares, etcétera, y se hace un estudio con una persona
experta como tú, Pere, que puede hacer en el domicilio una investigación de qué está pasando, se les quita de esa zona o se les apantalla o se les trabaja como tú nos vas a explicar y de repente esa persona vuelve a dormir. Y es que estamos en una sociedad en la que la gente, los pacientes, nosotros mismos, no hace falta ni ser pacientes, estamos agotados. Estamos en una sociedad del agotamiento. Empecemos a entender qué hay detrás de ese agotamiento, porque hay cosas que pueden cambiar. Y cuando cambias ese agotamiento, empiezas a dar energía a un organismo, el organismo cambia, mejora el ánimo, mejora las enfermedades autoinmunes, mejora la piel, mejora las digestiones. Empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado, ¿no? Que a veces pues es todo dar, pues sí, ahora dame maca, ahora dame polen, ahora dame equinacia para... No, eso te puede ayudar, pero realmente no estás yendo al origen. Así que cuéntanos si quieres, Pere, qué es lo que ves tú o cómo haces ese tipo de abordaje en un domicilio cuando, pues por ejemplo, mira, hay un paciente en el que estamos detectando que tiene algo de alteraciones porque no responde a los tratamientos básicos para el insomnio y aquí, bueno, pues dentro de nuestro estudio que podemos hacer, ¿verdad, Elena? Que tú haces un abordaje muy importante y vas localizando, dices, oye, pues a lo mejor merece la pena trabajar en este aspecto y ver si hay algún tipo de foco o de corrientes electromagnéticas. ¿Cómo haces ese estudio? Bien. ¿Cómo se hace esa medición? Lo primero de todo hay que saber escuchar los síntomas de la persona. Y entonces, los síntomas más comunes, más frecuentes son bruxismo severo, no ligero, sino severo, dolores de cabeza, dolores cervicales, dolores lumbares, sudores frías, sueños reiterativos, niños que se hacen pipí en la cama, es interesante, niños con bajo crecimiento, luego sensación de tristeza, apatía y depresión, es muy común, bajo rendimiento intelectual, en pensamientos suicidas. También nos hemos encontrado con personas con tinnitus, con pitidos en las orejas, que a veces el osteopático también se puede modificar. También tengo que decir que hay una franja de edad alrededor de los 50 años en mujer que los síntomas estos se confunden con los síntomas de menopausia. En caso real, lo quiero poner en valor porque no siempre. Pero básicamente son los síntomas que nos van a advertir. Y si te identificas con esto, sobre todo los despertares nocturnos, la gente se despierta entre las 3 y las 4 de la madrugada y no se vuelven a dormir hasta la madrugada, entonces esto ya es sintomático. ¿Cómo vamos? Voy a la casa y miro 3 factores. Los tóxicos, miro formaldehído, huesos orgánicos volátiles, niveles de humedad y observo si hay hongos. Si hay hongos, entonces actuamos ya de otra manera, tenemos que hacer pruebas y analizarlas, pero en todo caso ya se ve muy claramente que en aquella casa pues no ventilan suficiente o han puesto ambientadores que son muy tóxicos y muy químicos. Pero que interrumpa un momento porque el tema de las micotoxinas es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque yo hago estudios en los que puedo analizar si realmente tengo una sospecha, si hay una contaminación por micotoxinas en los pacientes y salen un montón de pacientes con niveles muy elevados. Claro, luego tienes pues etiología, o sea, les dicen diagnósticos, no, tienes una rinitis vasomotora crónica. Dices, bueno, crónica, pero ¿por qué no? Y cuando empiezas a tirar del hilo y de repente dices, pues es que aquí hay micotoxinas, ¿cómo lo puedes, o sea, que realmente hay formas de buscar, ¿no? De dónde puede haber, y si uno, pues a lo mejor con una consulta con Elena, no encuentra dónde puede haber, pues hay estudios y hay forma de analizar en el domicilio, ¿verdad, Pere? Cuéntanos todo esto, sí. Complejos no son inmediatos, entonces existen los filtros de plasma fotocatalíticos que sirve para eliminar estas estrellas que se producen sobre todo en hongo negro, que es un problema, pero para ello tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo. No es lo que más comúnmente me encuentro. Lo que más comúnmente me encuentro son presencia de antenas de telefonía, porque yo a la gente le explico, quita el wifi, quita el teléfono inalámbrico, desenchufa la lamparilla, quita la cama eléctrica, no televisión en la cama, no. La iluminación de la casa es muy importante porque fomenta también la producción de melatonina. Es muy importante para el ritmo circadiano. Esto, si quieres, si te vamos. Pero también hay el tema de las geopatías. Entonces, me encuentro con mucha antena de telefonía externa y la única solución que hay es blindarlo. Hay personas que son muy extremistas y quieren blindar toda la casa. Esto tampoco es bueno. Esto es incluso contraproducente. Entonces, nos centramos sobre todo en los dormitorios. Hemos observado una
un cambio espectacular en niños y sobre todo en personas mayores, en los dos colectivos que no hemos notado más cambio, que duermen mucho más relajados. Hay otro síntoma muy asociado que son las cándidas intestinales o vaginales en mujeres asociadas a los campos electromagnéticos. No fallan. O sea, encontramos parásitos, bruxismo y cándidas. Es como una trilogía y cuando nos encontramos con esto casi siempre acostumbra ser por presencia de campos electromagnéticos de alta frecuencia, es decir, telefonía móvil, o por geopatías, el paso de corrientes de agua. Entonces es cuando tenemos que coger y modificar la posición de una cama. Esto es vital. Fíjate qué curioso, porque al final yo en los pacientes que tengo con muchas candidiasis intestinales que son realmente resistentes a los tratamientos y que bueno, pues les están dando mucha guerra, hay mucha sintomatología. Lo que vemos, ¿verdad, Elena, en las consultas es que esos pacientes tienen una carga de tóxicos muy elevada y que al final, pues lo que estamos viendo, cuando tienes esa cantidad a lo mejor más elevada, pues que yo veo pues que tienen a lo mejor muchas amalgamas, o si quieres, Elena, cuéntanos qué es lo que tienen. Luego, estas personas son más susceptibles a toda esa carga electromagnética, como tú estás diciendo, Pere. Tú te has dicho, Elena, ¿no? Que estas personas son mucho más sensibles porque se encuentran, yo por ejemplo me encuentro con personas con implantes y con amalgamas de mercurio que son antenas andantes. Y les gusta mucho, incluso cuando andan con el móvil, yo les digo que lo utilicen en manos libres, utilicen auriculares de cable. Otro problema que nos estamos encontrando ahora mismo son el uso de los auriculares inalámbricos. Eso es. Tinnitus, muchos pitidos y dolores de cabeza. Es impresionante. Sí, sí, a mí misma. O sea, yo me di cuenta y dije, esto no puede ser. Pero es que además yo, por ejemplo, tengo una sensibilidad auditiva muy potente. O sea, yo, ahora nos cuentas cómo haces tú, Pere, porque yo sé que vas con como se ve en tu perfil, que es súper interesante cada uno de los vídeos que haces, y vas con tu aparatito, ¿no? Haciendo las mediciones. Yo voy con mi oído. O sea, yo soy capaz de saber si hay un enchufe puesto o no, porque es que lo Bueno, oigo. Y digo, yo debo ser como los perros, pero digo, qué pena que, bueno, yo lo detecto, pero es que quien no lo detecte no significa que no le esté afectando. Entonces, a eso es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y cómo, pues cosas, ¿qué medidas sueles decir tú, Elena, que son como más básicas, aparte de lo que luego ya Pere hace en un estudio, pero las medidas más básicas de desenchufar, o qué es lo que prácticamente ves en la mayoría de los pacientes? Bueno, nosotras empezamos desde la base, ¿no? La verdad que lo que hacemos sobre todo es cómo descansan, si se levantan, a qué hora se levantan, cuántas veces en la noche, bueno, un poco si tienen bruxismo, justo lo que decía Pere, ¿no? Bueno, vemos un poco con ese estudio, esa anamnesis un poco profunda. Y bueno, pues enseguida vemos que normalmente duermen con el móvil, que normalmente tienen la wifi encendida. Entonces, bueno, vamos bajando un poco todos estos niveles. Si la televisión la tienen encendida, apagarla, la mesilla de noche, muchas veces, que esto seguro que os hace mucha gracia, pero no nos damos cuenta y tienen el radiodespertador enchufado a la red. Y te dicen, pero ¿y con qué me despierto? Pues compra un despertador chiquitito de pilas sencillo. No hace falta tener el móvil, no hace falta tener esos radiodespertadores. Y muchas veces me apoyo en los vídeos tan maravillosos que tiene Pere en su perfil, porque claro, es que son cosas, como decía Camino, que no las podemos ver. Es como cuando les explico que los ambientadores les están dañando la salud y les explico pues que el suavizante, este suavizante azul, rosa, que no son cosas normales que tenemos que podemos poner en la piel, no son cosas tangibles. Entonces, pues con estos vídeos de Pere que nos dicen, bueno, es que fíjate nuestro cerebro como lo está escuchando, es que fíjate tu cuerpo lo que está sufriendo toda la noche, un día tras otro. Entonces, con estos pequeños cambios, bueno, pues ya ayudamos mucho a nuestros pacientes, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre que necesitan algo más, pues por supuesto, tener una ayuda, ¿no? de Pere para, bueno, pues todas las personas que efectivamente necesitan una ayuda extra, claro que Claro, sí. porque hay veces que pues, no es suficiente, ¿no? Con quitar o detectar pequeños campos eléctricos, electromagnéticos que son más fácilmente evitables, ¿no? Que realmente es ahí donde tenemos que ir al control ambiental, que es la evitación sería como la primera puesta en escena, ¿no? La evitación, todo lo que podamos evitar, disminuir.
Y hay cosas que sí que podemos hacer, ¿no? Pues eso, cambiar, bueno, si quieres, Pere, explícanos, porque yo creo que muchas de las personas dirán, pero ¿qué más da, no? Que tengas el móvil o que tengas un radio despertador, pero ¿eso realmente influye tanto? Bueno, pues sí, es verdad que hay personas que tienen mucha más sensibilización porque tienen mucha más carga, a lo mejor de otros aspectos, como hemos estado comentando, pero no significa que no te llegue a afectar. Entonces, como esto es un tema acumulativo, vamos a poner un poquito de precaución en nuestra actitud diaria y en nuestros hábitos de vida y a lo mejor ese tipo de cosas sí que las podemos cambiar nosotros porque sabemos, pero luego hay otras que sabemos menos y que sí que me gustaría, pero porque son muy interesantes y que tiene que ver con, porque claro, mucha gente me dice, claro, pero es que ahora me voy a meter yo en una hora en casa porque entonces tengo que quitar la electricidad detrás de la pared, del cabecero o no sé qué, los enchufes, y yo sé, Pere, y eso te lo agradezco mucho porque en tus vídeos siempre das esa oportunidad de hacer ciertos cambios que no son ni siquiera tan caros y no son tan complicados, que es a lo mejor pues lo que decías el otro día, ¿no? Con uno de los enchufes del ordenador, ¿no? Que tenga toma de tierra. Yo digo, bueno, si a mí me cuesta entenderlo, imagínate a la gente, a los pacientes y a las personas que están escuchándonos, ¿no? Entonces, en esos libros tú nos lo explicas muy bien, en los vídeos que son tan amenos también tenemos la posibilidad de darnos cuenta y despertar de esto, pero cuéntanos, desde cosas más sencillas, ¿no? Como a lo mejor pues ese tipo de enchufes o tal, o a cosas más complicadas que pueden ser poner pues unas pinturas especiales para pantallar, unas cortinas. Bueno, cuéntanos cuál es un poco la actitud que tomas ante un paciente que pueda tener síntomas de electrosensibilidad o que puedan tener que ver ese tipo de campos electromagnéticos en sus problemas de autoinmunidad, cefaleas, insomnio, cualquier tipo de problemas. ¿Cómo sueles actuar? ¿Cómo es el trabajo que haces? Ante todo, hay una máxima que siempre digo que es ante la duda desenchufa. Me gusta, me gusta. Entonces, en nuestro tenemos que volver un poco a la época de las cavernas. Entonces, la lamparilla de noche, y yo no, o sea, yo no, vamos a hacerle, lo vamos a sospechar, vamos a prevenir. Con lo cual, lamparilla de noche, fuera. Radio despertadores, fuera. Despertador de pilas móviles, fuera. En todas las versiones no me sirve el modo avión porque sigue generando. Televisores, fuera. Camas eléctricas, fuera. ¿Cuál es el factor que me puede quedar? Que yo detrás del cabezal de mi cama tenga la instalación eléctrica. Para ello, aquí en este libro, no es que quiero hacer spoiler, hay truquitos para un buscapolos y mirar si hay un campo eléctrico. Hay medidores de campo eléctrico que se pueden medir bastante económicos, los podemos encontrar por 40, 50 euros para tener Que son esos aparatitos con los que tú vas haciendo la medición. no, eso para unos cuantos miles de euros, ¿eh? Ah, vale, vale. Bastante más. Y No, hay que porque decía, a lo mejor podemos tener cada uno en nuestra ojalá casa no, y ir viendo a ver esto, entonces si esto tiene más o menos mi influencia. maletín lleva unos cuantos ceros, ¿eh? O sea que vale más de 15.000 euros el maletín que llevo. Y Madre mía. además que tienen que calibrarse, que se mandan a Alemania una vez al año, esto vale un dinero. Son máquinas con las que yo hago muchos estudios, con mucho rigor científico, porque además los niveles tolerados en nuestro país no tienen nada que ver con los que yo aplico, que es el Instituto de Biología alemán. Te pongo un ejemplo. Telefonía móvil, en España se permiten 21.000 microvatios, ¿vale? En Alemania, 614. No sé si ¿Cuántos? ¿En Alemania cuántos? Que no se te ha oído. 1.000 milivoltios o 614 microvatios. Hay una. En campo magnético nos encontramos que en España se permiten 10.000 nanoteslas y en Alemania se permiten 20. No 20.000, 20. 20, fíjate. El cabezal de la cama debería estar entre 10 y 50 voltios y como habéis visto en mis vídeos me encuentro valores de 400, 300 y 500 voltios. Es que Para eso ello, es tan importante porque es como cuando estábamos en la era pre-bisfenol A, que estábamos dando pues a todos los niños el biberón con plásticos que luego hemos visto que eran disruptores endocrinos y que ya estaban prohibidos en Canadá durante pues 10 años antes. Y nosotros seguíamos esperando, bueno, pues a ver si las autoridades toman una decisión y lo prohíben. Pero mientras tanto, ahí a todos nuestros niños, ¿no? Entonces, ahora sabiendo esto, vamos, es que tenemos que tomar acciones de forma individual. por ejemplo, el 5G en países como Checoslovaquia, Eslovenia, Suiza, Turquía, que han hecho una moratoria con el 5G. En cambio, en España somos los campeones. Sí, sí, aquí esto es uno de los temas más casa... importantes y con los que tenemos que entrar en conciencia. De hecho, la doctora Pilar Muñoz Calero hace una concienciación súper bestial en este sentido porque el problema es que no podemos decidir ni podemos ser libres si no tenemos conocimiento sobre esto. Entonces, sí, sí.
problema es desconocimiento, ¿no? Entonces, en una casa, o sea, aparte del dormitorio, para mí lo más importante es el dormitorio porque son esas 8 horas que nos vamos a regenerar. Pero ¿qué ocurre? Que podemos tener influencias del vecino porque tú apagas tu wifi, pero tu vecino no. Y luego Claro, al otro lado de la pared o lo tienes encima. Entonces, para ello lo mejor es hacer un análisis ambiental para salir de dudas. Hay mucha gente que va a Mr. Google, compra pintura, se lo aplica, se lo pone y a veces es incluso peor porque entonces generan una caja de Faraday. Entonces, es como el que va a la farmacia y se compra medicamentos y se empieza a tomar medicamentos sin una prescripción médica. Pues esto es lo mismo. No, exactamente. Hay que tener un podemos- cuidado, perdona que te vuelva a interrumpir, pero es que yo he tenido casos de pacientes que, porque habían detectado hongos en su casa y sabían que eran peligrosos, se han puesto a pintar por su cuenta con pinturas súper tóxicas, pero que eran las pinturas anti-moho y que no han sido, han vuelto a poner otras capas y luego eran pinturas que están prohibidas en Estados Unidos. Estas personas han enfermado con enfermedades autoinmunes, con colitis ulcerosas, o sea, fibromialgias y dices, madre del amor hermoso, por favor, primero consultad con profesionales en este sentido para que os asesoren bien a nivel diagnóstico y terapéutico o claro. de actitudes, ¿sí? Y luego también me encuentro que hay como bastante oposición por parte de la gente en querer creerse esto, ¿no? Entonces, solamente actúan a partir del dolor. Eso es. Ujú. Esta es la parte más triste, que estamos en un país de que no prevenimos, que nos movemos por dolor, hasta Ujú. que estamos realmente jodidos, perdón de la expresión, ¿no? Ujú. Nos movemos. Entonces, una persona que está en un lugar alterado, si empieza a notar los síntomas desde el sueño, acostumbras en el sueño, ya te tiene que dar pistas de que no estás bien. Pero por tu parte, es que es tan fácil como desenchufar en el dormitorio. Ujú. ¿Cuánta gente me ha dicho, hostia, desde que he quitado el móvil de la mesilla de noche, duermo muy bien, muchas gracias? ¿Qué Ujú. sentido que ponerte un despertador de pilas? Nada, el Mira, sentido que tiene es la ignorancia, o sea, el sentido que tiene es la practicidad y la ignorancia frente a que pueda estar haciendo algún tipo de efecto en la salud. Yo entiendo que nuestros pacientes pues, están muy concienciados porque yo soy la primera que les digo, detrás de tus patologías puede haber este tipo de situaciones, ¿no? Y yo les meto en una dinámica en los que, bueno, pues gracias a la confianza que tienen en mí, a los resultados que ven en sus parientes o en las personas por las que muchas veces vienen del boca a boca, entonces entiendo que a la comunidad de pacientes pues ya están en esa conciencia, pero las personas que no saben de esto, realmente es importante que hagamos este tipo de difusión para abrir los ojos, para entrar en conciencia, porque si no es lo que tú dices, Pérez, se piensan hasta que no hay dolor, hasta que no hay una patología, esto no me está afectando y mucho más lejos de la realidad. Entonces, tú nos dices mucho, sí, sí, desenchufa, desenchufa, pero yo entiendo que la gente querrá leer en su dormitorio, en su habitación, un libro o se querrá poner el despertador. Entonces, ¿qué opciones habría a esto? Porque ahí este tipo de despertador no nos produce una alteración. para nada, un despertador de pilas, para nada. Un despertador de pilas y de esos que se cargan, que no tienen pilas, pero que los cargas y luego los dejas ya sin cargar, Y eso... también hay lámparas que se enchufan a la corriente, que se cargan, que son bombillas de LED. Pero es que es mucho más fácil que tengas una lamparilla con luz incandescente, que es mucho más limpia y no va a parpadear y que a nivel circadiano es mucho mejor. Y cuando terminas de leer, la desenchufas. ¿Qué problema hay? Claro, perfecto. Si es Bueno, que eso son técnicas que son muy sencillas. Y con el, que se gaste dinero, o sea, es que es muy, muy fácil. también nos preguntaba gente que nos decía, claro, yo es que vivo en un piso y debajo en el bar pues están todo el rato con máquinas y no sé si eso estará generándome también a mí, porque claro, ¿de qué me sirve a mí hacer cambios o quitar Claro, wifi si luego yo no sé si eso también está generando campos? ¿Cómo podemos saber si lo que hay? Yo, por ejemplo, vivo en una zona donde en el supermercado han puesto, bueno, pues no sé lo que han puesto, pero vamos, emite una radiación que yo cuando paso, como lo detecto auditivamente, digo, madre mía, estos vecinos que estarán aquí sufriendo, los que están en la casa de encima, digo, esto no debe ser nada saludable. ¿Cómo eso se es, puede medir o saber? no, esto hay que medirlo profesionalmente con máquinas como las mías. Ujú. Además, hay que medirla tridimensionalmente, es complejo. Los niveles que nos van a dar, ya te he dicho antes que en nuestro país no están reconocidos, pero hay múltiple evidencia científica. Hay más de 3.000 estudios en Alemania que lo corroboran y es una de las causas principales actualmente. ¿En qué? Perdona, que se te ha cortado, ¿eh? El campo magnético Ujú. es los síntomas de leucemia. Es lo que nos más encontramos. Hay una asociación clarísima. Yo me encuentro, pues, por ejemplo, una niña que dormía encima de un cuarto de contadores, campo magnético, leucemia. Ujú.
Bueno, es que normal, cada 2 por 3 me encuentro con este. Sí, hay Entonces, que tener en cuenta que otro de los no, efectos que pueden generar estos campos electromagnéticos es quiero- alteración hay- en el ADN, sí, sí, y todo lo que es la parte más hematopoyética, todos los tumores sanguíneos, bueno, pues están íntimamente relacionados con todo este tipo de contaminantes, incluso pues, con agroquímicos y con ondas electromagnéticas, con campos. Entonces, que realmente sea la única causa, pues nadie tenemos la certeza, ¿no? Pero sí que tenemos que saber que hay cosas que son evitables y que podemos modular. Entonces, bueno, pues esto tenerlo en cuenta siempre es fundamental. En esos casos, la decisión muchas veces tiene que ser el cambiarse de domicilio. Y hay pacientes a los que les hemos tenido que recomendar váyase de su trabajo o cambio de domicilio. Sé que son cosas que pueden sonar heavy porque uno dice, bueno, vaya, menuda historia me está contando. A esta hora me tengo que cambiar de domicilio. Bueno, pues es que hay pacientes que gracias a eso les ha cambiado yo te su diría, salud. yo antes que llegar a ese extremo, porque decir a una persona que se vaya sin tener un análisis, yo lo que propongo es ir a su casa, hacerle el análisis de todos los factores de riesgo que pueda tener y a partir de ahí, está en alquiler y ya tiene sus sospechas, que se marche. Pero hay muchas personas que están viviendo en propiedad. Entonces yo digo, ¿qué me encuentro normalmente? Muchos áticos con unos niveles de radiación electromagnética acojonante, bestial. Entonces lo que hacemos es blindar, pintamos con pintura grafítica y unas cortinas especiales y eliminamos esto y además quitamos el campo eléctrico. Uh-huh. Lo más ¿Y de dónde vienen todos esos campos? antenas, ¿De las antenas de, antenas de telefonía o de...? pero con unos niveles brutales. Entonces, Uh-huh. hasta el momento es la única solución que existe para eliminar y blindar. Tú cuando tienes el sol, ¿qué haces? Pones un toldo, ¿no? Quitas los rayos del sol. Tú cuando llueve, ¿qué utilizas? Un paraguas, ¿qué haces? Evitas que te traspase el agua. Tienes un campo térmico, utilizas una manta térmica. Con los campos magnéticos son penetrantes, entran a través de las paredes, los techos y las ventanas. ¿Qué utilizamos? Pintura grafítica. La pintura lo que hace es frenar esa radiación y ya no traspasa dentro. Bueno, ya has visto vídeos con varios miles de microvatios y nos quedamos ahí en 100 y pico, 200 de Uh-huh. campo electromagnético de alta frecuencia. Es que es muy efectivo. Sí, sí. Y luego, al mismo tiempo, aprovechamos para quitar todo el campo eléctrico, que son dos cosas diferentes, en los cabezales de la cama. Uh-huh. Y esto es más frecuente de lo que nos imaginamos. Y la gente de su casa y no saben que son antenas. Y muchas las camuflan. No sé si habéis visto vídeos de que colgado antenas camufladas. A ver, si las camuflan por algo será, ¿no? Uh-huh. Por algo será. Entonces, claro, yo creo que es mejor hacer un análisis y no quiero vender nada porque yo tengo mucho trabajo. No lo digo en este aspecto, pero antes de recomendar que se marche a la casa, hay que mirársela bien. Claro, y Dar, nos preguntan también, y en caso de que te mudes, ¿cómo sabes que no te vas a mudar a un sitio que está pues, peor? más a mí, que es lo que Eso. hago. Hay que hacer Ah, un análisis profundo, hay que saber en qué condiciones está. De hecho, tú me decías, hombre, pues lo ideal siempre es ver primero un plano de la casa y ver un poquito claro, si hay algo tengo, más. tengo 3 tipos de perfiles. Tengo el que antes que yo como arquitecto, el que antes que uno se quiere hacer una casa, me voy y le miro el terreno o le miro el piso y de forma rápida y económica le digo, mira, esto está bien o no está bien. Es como en plan express, ¿no? Venga, no hay, sí hay, pero vigila y tal, pum, rápido. En media horita se lo digo a la persona. Uh-huh. Luego hay otro que es la persona que tiene un problema de fondo, realmente de salud, y que realmente es continuo. Entonces ya está cansado de que ha tenido un cáncer, una dolencia, y está harto de tomarse productos químicos y fármacos y quiere ir más allá. Entonces es cuando va a médicos integrativos, como es tu caso, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí tenés una labor fantástica de, a ver, vamos a mirar. ¿Y tú cómo estás psicológicamente? ¿Y tú qué tienes en tu entorno? ¿Y qué tienes a tu alrededor? Hacéis preguntas, hacéis unas analíticas y a partir de ahí puedes encarrilar al paciente. Uh-huh. Y es lo que me gusta, trabajar con médicos integrativos. Y Porque me, la medicina empática no lo contempla para nada. Ya, no, es que es puro desconocimiento. O sea, yo como médico académico es que yo de esto no conozco nada, pero a veces confundimos que lo que no conocemos es que no existe y eso es un gravísimo error. Y eso Claro, conlleva muchísima iatrogenia porque hace que no asesoremos de forma adecuada a los pacientes. A veces lo que tenemos que decir es, mira, yo de esto no conozco, pero indaga por otro lado, ¿no? Más que decir, eso son tonterías, eso son pamplinas. Es una lástima. Y esto está generando muchísimo daño en la población y yo lo veo en mi día a día, me da muchísima lástima.
¿verdad? Me preguntan también por aquí que cómo sabes si un edificio, o sea, si en el trabajo el edificio es enfermo, o sea, si hay este problema de edificio enfermo en tu propio trabajo, si tú no tienes sintomatología. Hay tres cosas que tenemos que tener en los edificios cerrados. Normalmente hay un acúmulo de campo electromagnético de electricidad. Y eso se produce y además mucha inquietud porque aparece lo que es la lipoatrofia, que son estos surcos que se hacen en la piel. Y eso es debido a que hay mucho campo electromagnético, ausencia de toma de tierra y hay muy baja humedad. Con lo cual, para poder evitar esto, estas personas se pueden comprar un hidrómetro, controlar el nivel de humedad y que esté entre el 50 y 55%. Normalmente, los aires acondicionados resecan mucho el ambiente y entonces al bajar esta humedad es cuando nos enrampamos. Luego, poner plantitas como las que tiene Elena ahí detrás, por ejemplo. Poner pequeñas plantitas nos van a regular mucho a nivel de tóxicos y a nivel de regular los niveles de humedad en un... Tú también tienes una, no lo veo. Sí, yo estoy en una especie de invernadero, pero es verdad que el otro día me decía una paciente, sí, yo ya he estado con Elena, ya me ha dicho qué plantas ponerme en mi trabajo, ya lo tengo, mi consulta llena. Pues una compañera me dijo, sí, ya tengo mi consulta llena de plantitas. Digo, yo me fío y bueno, pues al final es un acto de fe, ¿no? Pero realmente esto tiene evidencia científica, como dice Pere, y que hay que tener en cuenta. Y en el tema por ejemplo, a nivel laboral, que nos quedamos tantísimas horas, sea en un edificio, sea en otro centro, que estamos llenos, pues mira, yo mismo, si diera la vuelta, pues tengo todo esto lleno de cables, ¿no? Sé que hay algunas recomendaciones porque hay momentos en los que no puedes desenchufar o tienes el ordenador que no puedes dejarlo. Entonces, me acuerdo en uno de los vídeos que es muy interesante porque, claro, estás utilizando un ordenador que lo tienes enchufado y es que esa carga te está pasando a ti continuamente y la medición se puede hacer directamente en el cuerpo. Claro. Y tenías una forma de hacerlo con otro tipo de enchufe diferente al que nos venden con el ordenador. La tierra, el gordito, o sea, normalmente los enchufes son de estos planos, ¿vale? Es que no tengo nada, me he pillado que no tengo nada aquí. Pero los enchufes gordos, por ejemplo, hay una marca de ordenadores con la manzana, no tiene marcas, que sí, todos estos ordenadores llevan toma de tierra. En cambio, hay otros ordenadores de otras marcas, de uno que lleva una ventana, ¿vale? Y otros no llevan toma tierra. Entonces, es lo que veis en el vídeo, te lo vas diciendo. Para ello hay unos cables que se conectan al USB conectado con un cocodrilo. Voy a colgar un vídeo al respecto. Claro, yo creo que sería muy interesante saber qué hay que hacer y dónde conseguirlo, ¿no? O cómo hacer, porque a lo mejor es contactarte a ti, oye, Pere, mándame esto, o dime cómo comprarlo o cómo hacerlo, ¿no? Pueden comprar. Luego hay otra cosa muy importante, fíjate, este es mi ratón. Yo trabajo con ratón con cable. Oh, qué feo que es. Mira, tú también, Elena. ¿Vale? Y el teclado exactamente lo mismo. Yo tengo mi teclado aquí con cable, ahora no lo puedo estirar más, lo tengo aquí. Y es un teclado con cable, no sé si se ve. Y evidentemente me conecto a red con cable. El móvil me conecto con cable. Ahora mismo estoy conectado con mi móvil con cable. Mira, eso a mí sí que me falta, porque eso yo no lo tengo y no sé ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, este tipo de gadget, ¿dónde se pueden comprar? ¿Se compran en algún sitio en especial? ¿Hay que encargarlos? ¿Hay que mirar en una página en específico? ¿Cómo podemos hacer? En grandes almacenes que te lo llevan a tu casa y que empiezan por la letra A, ¿vale? ¿Ves estos adaptadores pequeñitos? Esto se conecta al USB, entonces pones un conector RJ45 y el cable de red lo conectas ahí. A ver, yo voy a confesar algo. No me gusta mirar no me gusta mirar algo con el móvil o con la tablet si no me lo he descargado previamente o me conecto con cable. Es un poco incordio, lo conozco. Es un poco incordio, pero si ahora imagínate que todo el día estuvieses conectado a la wifi, sería terrible. No hay interrupciones posibles. Entonces, hay otra frase, igual que he dicho, ante la duda desenchufa, tengo lo contrario. Ante la duda, conéctate con cable. Eso es, que hoy nos creemos que solamente el wifi es la única forma de conectar y no es no estar conectados, sino conectarnos de la forma más saludable. ¿Cuál? Los teclados y demás. Luego me preguntabais por los bichos estos, por los smartwatch, sí, que también nos preguntaban, ¿qué hacemos con los smartwatch? Yo lo uso, pero cuando yo sitio me lo quito de encima. No duermo. Y además no tengo activado la wifi. No está permanentemente enviando. Me va recogiendo datos porque voy a correr, voy en bicicleta. Porque además es una máquina fantástica. Yo no estoy en contra de ellos. Pero hay unos ciertos momentos en que nos va a condicionar nuestro ritmo circadiano.
Exacto. Pere, y yo tengo una pregunta que me hacen muchos pacientes y que me gustaría que nos dijeras sobre la inducción en la cocina. ¿Qué nos dices? Bueno, a ver, yo he ido a bastantes animaladas por la red en el tema de la inducción. La inducción no deja de ser un campo electromagnético, ¿vale? Que en el fondo no deja de ser un emisor térmico, porque por imanes, cuando están en contacto, generan calor, pero es un emisor térmico. ¿Qué acarrea todo esto? Que al inducir un campo eléctrico se genera magnetismo. Entonces, si eres mujer y estás embarazada, no lo uses, porque a tu feto le va a afectar si estás 8 horas ahí continuamente. Pero si no eres un profesional de la cocina y eres mujer o no mujer, y no estás embarazado, no pasa nada, la enciendes y ya está. Cuando acabas, la apagas y punto. Ahora, ¿cuál es el problema de estos aparatos? Que a veces no están conectados a tomatierra. Yo eso no lo sé, pero me encuentro muy a menudo con muchas instalaciones que a pesar de que son edificios nuevos, no estén conectados a tomatierra. Entonces, tengo que ir ahí y comprobarlo. Entonces, si duermes cerca de una placa de inducción que no está conectada a tomatierra, o a una nevera, o a un lavaplatos, o a una tostadora, eso te va a generar campo magnético. Con lo cual, la primera premisa, comprobar que todo esté conectado a tomatierra. Es como te comprarte un coche sin saber si el airbag va a funcionar o no. ¿Cómo podemos saber si está conectado a toma de tierra? Bueno, por ejemplo, te puedes comprar un buscapolos de estos acústicos que hacen... Espera, si me permites, cojo un aparatito y así os lo enseño. Un segundo. Genial. Mirad, esto es un buscapolos acústico. ¿Vale? Ujú. ¿Vale? Y pita, fíjate, con lo respeto. Si me pongo a la lamparita, no sé si oís el ruido de la lamparita. Ujú. Sí. Es que lo tengo todo conectado a tomatierra, caray. Este es el cable con que... Ahora no me va a pitar. Bueno, pues ¿Me oye ahora? Sí. Sí, se oye, se oye. Hito, ¿vale? Este aparato, que es de la marca... Es un multidetector. Esto sirve también para detectar si hay cables que pasan por detrás del cabezal de la cama, que es lo que decía. Con esto, bueno, unos 30 o 30, no me acuerdo, hace muchos años que lo tengo. Es una manera de saber si lo tienes. Entonces, si tú te acercas con este aparato a tu nevera, le das ahí y te pita, es que esta nevera no tiene toma de tierra. O el horno, o el microondas, o la placa vitrocerámica. Es una manera de saberlo. Ujú. Luego hay unos aparatitos que se enchufan a la corriente que te dicen si hay toma tierra o no. Pero si tienes una instalación bifásica, no te lo va a decir. Entonces, yo Bueno, tengo... porque son temas que, claro, por eso hay que contactar con un buen profesional que te haga ese tipo de estudio y te haga un buen consejo. Ujú. formando a gente. Cada año formo a 10 geobiólogos, pero no puedo formar a más gente. Y además, pronto quiero hacer una formación aquí en Madrid. Es que no tenéis geobiólogos. No tenéis. No Sí, tenéis. sí, sí es algo que además, como no hay mucha demanda porque hay desconocimiento, pues claro, pero esto es Bueno, algo que poco a poco va creciendo. Yo tengo una amiga que es arquitecto y que hacen estudios también, pues eso, para los diferentes edificios y que me comentaba eso, que antes de dar la autorización pues es que, por ejemplo, prohíben a todos los trabajadores que vayan con perfume, porque es que incluso los propios perfumes y los formaldehídos y los COFs pues pueden alterar, ¿no?, las mediciones. Entonces, sí, sí, ya yo creo que en los próximos años habrá un repunte en este sentido porque es algo inevitable, es en lo que estamos y pero cada vez vemos más efectos en este sentido. cuando hice el máster en bioconstrucción nos formaron en todo el tema de campos electromagnéticos, pero el tema de los tóxicos, como que no. Y el tema Exacto. es para nada. Sí, sí. Se quiere seguir viendo algo muy esotérico. Ujú. Sí, y nada más lejano de la realidad. Son temas objetivos, científicos y que están generando mucha repercusión en la salud, como lo veo yo como médico y Elena como coach que está trabajando codo a codo conmigo con los pacientes y que, bueno, pues al hacer ciertos cambios en estos aspectos va mejorando la salud y luego claro, nos escriben, ¿no?, nos hacen unos testimonios maravillosos los pacientes porque les ha dado un vuelco, ¿no? Les ha cambiado completamente su salud, pero no porque les hayamos quitado un síntoma en sí mismo, sino porque ha desaparecido el problema raíz, ¿no? Y el cuerpo es tan maravilloso, es tan capaz
de regenerarse, de reequilibrarse, pero a veces le tenemos agotado, no le dejamos, no le dejamos opción a tener esta capacidad regenerativa. Así que nada, Pere, Elena, os agradezco muchísimo este ratito. Sé que hay miles de preguntas que nos habéis hecho, que es imposible dar lugar a las respuestas en esta hora, pero sí que os dejaré la referencia de ambos dos por si queréis hacernos cualquier tipo de preguntas. Tenéis también los perfiles en Instagram de cada uno de ellos, donde de forma muy generosa, altruista, aparte de nuestros trabajos, pues estamos intentando hacer difusión para que la mayor parte de las personas que lo puedan leer y escuchar y ver, pues puedan hacer cambios en su día a día y que repercutan en su salud. Así que muchísimas gracias por todo. Este vídeo se quedará grabado, lo dejaré colgado en el perfil y lo podréis también ver en los perfiles de Elena y de Pere. Y cualquier duda que tengáis nos podéis escribir que intentaremos solucionarlas. Un abrazo a todos, que tengáis un feliz día. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Chao.